Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a meternos en un lío, bueno, no nosotros, sino una de las celebridades más aclamadas y que nos roba suspiros a muchos, Can Yaman. Sí, has leído bien. El galán turco que conquistó nuestras pantallas y nuestros corazones, al parecer, podría estar metido en serios problemas. Y cuando digo serios me refiero a que podríamos estar hablando de un posible arresto. Así como lo oyes. ¿Qué ha hecho nuestro queridísimo Can para ponerse en esta situación tan delicada? ¿Es un malentendido, una acusación injusta, o realmente hay algo oscuro detrás de este escándalo? Prepárense porque hoy desgranamos todos los detalles, analizamos las posibles consecuencias y les traigo la información más fresca y jugosa sobre este asunto que está sacudiendo el mundo del espectáculo. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en el drama, les recuerdo la importancia de suscribirse a nuestro canal. Denle a ese botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Bueno, vamos a ir al grano. La noticia que ha puesto en alerta a los fans de Can Yaman proviene de Italia, específicamente de Roma. Al parecer, el actor se encuentra en el ojo del huracán por un incidente que tuvo lugar hace ya un tiempo, pero que ahora ha tomado un giro inesperado y francamente preocupante. La situación gira en torno a una denuncia presentada por una joven. Según los informes que han ido saliendo a la luz, y que aún están en proceso de confirmación y desarrollo, esta joven acusa a Can Yaman de una agresión. Aquí es donde la cosa se pone seria. La denuncia se presentó ante las autoridades italianas, y si bien no tenemos todos los detalles del caso aún, la implicación de la policía y la posibilidad de un arresto son un indicativo claro de la gravedad de la situación. Se habla de un presunto ataque, un altercado físico que habría ocurrido en circunstancias que todavía no están del todo claras para el público. Los medios italianos han estado cubriendo este tema con bastante intensidad, y la información, aunque fragmentada, apunta a un proceso legal que podría tener consecuencias muy serias para la carrera y la libertad del actor. Imaginemos por un momento la magnitud de esto. Can Yaman, con una carrera en pleno ascenso, con proyectos millonarios en puerta, con una legión de fans que lo idolatra, enfrentándose a una posible orden de arresto. Es algo que nadie, ni siquiera sus detractores más acérrimos, desearía para él. Pero la justicia, o al menos el proceso legal, debe seguir su curso. Lo que sabemos hasta ahora es que la denuncia no es reciente, pero al parecer, ha habido un avance en la investigación o se ha presentado alguna evidencia que ha llevado a las autoridades a considerar la posibilidad de emitir una orden de arresto. Es importante recalcar que esto aún no se ha confirmado de manera oficial por parte de las autoridades judiciales. Sin embargo, las filtraciones y las informaciones que provienen de fuentes cercanas a la investigación apuntan en esa dirección. La prensa italiana ha sido muy activa, y los rumores se extienden como la pólvora. Muchos se preguntan cómo ha podido llegar Can a esta situación. Él, que se presenta ante el público como una persona carismática, un hombre de acción en sus series, a menudo asociado con roles heroicos o al menos galantes. ¿Podría haber un lado oscuro que no conocemos? ¿O se trata de un incidente aislado, quizás un malentendido que se ha magnificado de forma desproporcionada? Las hipótesis son muchas. Algunos sugieren que podría ser un caso de difamación, un intento de dañar su imagen pública. Otros, sin embargo, dan crédito a la denuncia y temen por la reputación del actor y por lo que esto podría significar para su futuro profesional. Piensen en las implicaciones, si se confirma la orden de arresto, y posteriormente un juicio, su presencia en sets de filmación, sus compromisos publicitarios, todo podría verse paralizado o cancelado. Es fundamental que mantengamos la calma y no saquemos conclusiones precipitadas. En un sistema legal, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, la posibilidad de que una celebridad de su calibre sea investigada de forma tan seria, y que el riesgo de arresto sea real, es sin duda un tema que no podemos ignorar. ¿Qué podría haber motivado esta denuncia? Los detalles específicos del incidente siguen siendo escasos y, como siempre en estos casos, hay que ser muy cautelosos con la información no verificada. Sin embargo, las informaciones que han trascendido sugieren que la supuesta agresión habría tenido lugar en un contexto privado, y que la denuncia se basa en las declaraciones de la joven y posiblemente, en alguna prueba que ella haya podido aportar. La carrera de Can Yaman en Italia ha sido meteórica. Desde su llegada, se convirtió en un ídolo.
Sus series de televisión, como Erkencicus y Dolunay, conquistaron al público italiano, y su carisma natural y su físico privilegiado lo catapultaron a la fama. Ha participado en programas de televisión, eventos benéficos e incluso ha protagonizado campañas publicitarias importantes. Es una figura pública de primer orden en el país, y este escándalo, de confirmarse, podría tener un impacto devastador en esa imagen cuidadosamente construida. Los abogados de Can Yaman, por supuesto, estarán trabajando a toda máquina para defenderlo. La estrategia legal será crucial. Habrá que desentrañar los hechos, presentar pruebas y demostrar la inocencia del actor si es que la tiene. Los equipos legales de las celebridades son, en general, muy eficientes, pero este caso parece tener un peso considerable. Lo que me preocupa, y seguramente a muchos de ustedes también, es el efecto que esto puede tener en su salud mental y en su carrera. Imaginen la presión, el escrutinio público, la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Es una situación muy difícil para cualquier persona, y más aún cuando se está bajo los focos de la atención mundial. Hasta el momento ni Can Yaman ni su representante han emitido un comunicado oficial detallado sobre este asunto. Esto es común en situaciones legales sensibles, ya que cualquier declaración pública puede ser utilizada en su contra. Sin embargo, la ausencia de comentarios también alimenta la especulación y el misterio, lo que solo intensifica el interés del público. Pero, ¿cuáles son las posibles ramificaciones si se llegara a emitir una orden de arresto y, posteriormente, una condena? En Italia las leyes son estrictas y los delitos contra la persona, como una agresión, pueden acarrear penas de prisión. Esto podría significar un tiempo considerable alejado de las cámaras, de sus fans, e incluso de su país. Sus proyectos futuros podrían verse afectados drásticamente. Se rumorea que Can Yaman está trabajando en una nueva serie de televisión en Italia, e incluso en una producción internacional. Si la situación legal se complica, es muy probable que estos proyectos se pospongan, se cancelen, o busquen un reemplazo para el actor. Para una industria tan dinámica como la del entretenimiento, un escándalo de esta magnitud puede ser devastador. Y no olvidemos el impacto en sus seguidores. Muchos lo ven como un modelo a seguir, y esta noticia les genera decepción, confusión e incluso tristeza. La imagen pública de una celebridad es muy importante y cuando se ve empañada por acusaciones tan serias, la lealtad de los fans puede verse tambaleada. Es importante recordar que hasta que no haya una sentencia firme, Can Yaman debe ser considerado inocente. Sin embargo, el mero hecho de que exista una denuncia de esta naturaleza, y que las autoridades estén considerando un arresto es un indicio de que las cosas van en serio. En este tipo de situaciones, siempre surgen voces que defienden al acusado y otras que apoyan a la presunta víctima. Es un equilibrio delicado. Lo que sí es cierto es que la justicia debe prevalecer, y que los hechos deben ser investigados a fondo. Para todos los que admiramos a Can Yaman, esta noticia es sin duda un golpe. Nos hace pensar en la dualidad de la vida pública y privada, y en cómo, detrás de la fachada de glamour y éxito, las personas pueden enfrentar desafíos personales muy difíciles. ¿Qué podemos hacer nosotros como seguidores? Lo más responsable es informarnos a través de fuentes fiables, evitar la difusión de rumores infundados y esperar a que se conozcan más detalles y se resuelva el proceso legal. Si las acusaciones resultan ser falsas, esperamos que se aclare su inocencia y pueda retomar su carrera sin más obstáculos. Si por el contrario las acusaciones son ciertas, entonces las consecuencias serán inevitables. Este caso nos recuerda que incluso las figuras públicas más admiradas no están exentas de enfrentar problemas legales y personales. Y que independientemente de la fama o el dinero, nadie está por encima de la ley. La situación de Can Yaman en Italia es sin duda un tema candente y de gran interés. Las próximas semanas serán cruciales para saber cómo evoluciona este caso. Estaremos muy atentos a cualquier nueva información que surja y se las traeremos en primicia, como siempre, aquí, en nuestro canal. En resumen, lo que hemos visto hoy es una situación preocupante para Can Yaman, con acusaciones que podrían llevar a un posible arresto en Italia. Si bien aún no hay confirmación oficial, la gravedad de las denuncias y la atención de los medios italianos sugieren que este asunto va en serio. Las implicaciones para su carrera y su vida personal podrían ser enormes. Debemos mantener la prudencia, esperar los resultados de la investigación y recordar que la justicia debe seguir su curso. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo.
Espero que la información les haya resultado intrigante y esclarecedora. Ha sido un tema delicado, pero creemos importante abordarlo para mantenerlos ahí en formados. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que es un malentendido? ¿Están preocupados por Can Yaman? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones y sus preguntas en la sección de comentarios, que leo todos y cada uno de ellos. Me encanta interactuar con ustedes y conocer sus puntos de vista. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo este tipo de contenido exclusivo, no olviden darle un gran me gusta que nos motiva muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can Yaman, para que todos estemos informados. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse nada de lo que está por venir. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más exclusivas. Hasta la próxima.